medicamentos. Entonces, todo eso nosotros tenemos que ayudar a informar a nuestros pacientes, porque no va a ser fácil que ellos, de por sí cambien su estilo de vida, ¿no? Cambien su dieta, ¿no? Y más aún, con respecto a lo que es sus tratamientos, ¿ya? Entonces, como lo dicen y, ¿no? Lo han dicho casi todos, la mayoría, hay que individualizar entre cada uno de los pacientes, ¿sí? Muy bien. Entonces, ya no habiendo nadie más que quiera aportar al respecto, creo que pasamos con el siguiente seminario. Por cierto, hablé con el doctor Nieto y bueno, hemos quedado que el examen sea el día sábado en la noche, ¿ya? Él quería hacerlo el día jueves, el día viernes, me dijo, pero como hablé con los chicos de la rotación y también con Kimberly, creo que están saturados con sus exámenes y me parece que lo mejor y lo que va a resultar, pues, para ustedes que tengan un poquito más de tiempo para revisar va a ser el sábado 29, ¿sí? ¿Está bien? ¿Me escuchan? Sí, doctora. Está bien, ¿no? Sí, 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 le escucho. Yo Doctora, creo, una consulta. dígame. Es que, bueno, mis compañeros, no sé, tenemos una clase que es la de ética y, bueno, también tenemos clases en la noche. Entonces, bueno, aparte de eso, no sé si es que los delegados han llegado a conversar con usted por si es que hay posibilidad de que el examen sea, no sé, tal vez después. Mm, Lo que creo que, o sea, lo que le estoy comentando es que el doctor más bien quería que sea mucho antes, ¿no? Porque él me dice, por ejemplo, que su último seminario todavía lo van a tratar el día miércoles y el día jueves quería el examen. Entonces, yo, ¿no? Hablé con él y le dije, pero el jueves o el viernes, ¿por qué no mejor el sábado? Me dijo, no, es que el sábado no quiero perder ese tiempo de clase. Entonces le dije, ¿por qué no mejor lo hacemos en la noche? Para que así, pues los chicos tengan un poco más de tiempo para hacer sus revisiones y puedan dar el examen en ese horario, porque no quería que pase más allá, el doctor no quería que pase para abril, mejor dicho. ¿Ya? Entonces, yo hablé con los chicos del grupo y ellos sí estuvieron de acuerdo porque aparentemente ustedes están en esa semana, los primeros días están en examen y también tienen examen para, me parece que inicios de abril. Entonces, claro, obviamente está en intermedio, ¿no? Pero me parece que sería lo más asequible para ustedes que sea el jueves o sea el viernes, no sé. ¿Qué fecha están postulando ustedes? Doctora, buenas tardes. Yo soy la otra delegada. Sucede que nosotros tenemos como que exámenes muy cerca el 29 y como no se había propuesto, bueno, no se tenía todavía en cuenta la fecha de nefrología, nos cae un poco como un baldazo de agua fría. Eh, entonces estábamos tal vez pensando en el que el examen, si es que podría ser tal vez el 12. Creo que Kimberly le había propuesto esa fecha. Claro, Sí, nosotros ella vamos me a... dijo entre el 29 y el 12, pero el doctor no quiere que sea para abril, ¿no? ¿No habría la forma de convencer tal vez doctora al doctor, aunque sea si es que nosotros tal vez hablamos o algo así? O no es que, o no puede ser el examen por separado, aunque sea nuestro salón y la A. Es que lo ideal es que, no sé, el doctor no quiere. La vez pasada, ya, creo que no ha sido con nosotros, ha sido con otro docente, que creo que él fue motivo porque se atrasó en algunos temas, ya, es que el doctor tomó el examen posterior y creo que hubo problemas y bueno, pues lo tomaron a mal, ¿no? Los de la universidad, ¿no? Porque bueno.
o los otros alumnos, creo, del otro aula se quejaron. Entonces, no creo que sea eso factible, ¿no? Como que también no creo que al doctor le vaya a gustar eso, como que, pues, o sea, como que lo entendería como que yo estoy haciendo algo diferente a lo que él está diciendo, ¿no? Porque él es el coordinador del curso. Sí. Doctora, disculpe, Ujú. por favor, no sé si podría tratar de hablar con el doctor en lo posible para que sea el 12, porque estamos muy saturados y no es nada asequible para nosotros. El 26 tenemos examen de cardio, luego el 1 examen de neumo, luego el 4 tenemos examen de gastro y así. Y de cardio y entre cardio y neumo está su curso nefrología con un día, 2 días así para estudiar. Y después de eso también tenemos otro examen de gastro 2 días después. Entonces está todo muy horrible. Por favor, no sé si podría tratar de hablar con el doctor para que sea Es que hoy eh, día ya hablé la con semana él. del 2 el 12 de abril. Creo que acepte para el 12 y yo creo que a lo sumo aceptará para los primeros días de abril, pero se van a juntar con su otro examen. Yo les recomiendo mejor que sea el 29, ¿no? Ustedes, pues, yo creo que tampoco es que estos 2 días ustedes recién van a utilizar para estudiar. O sea, ustedes han estado llevando el curso todos estos días, entonces tal vez lo que tendrían para esos días solamente sería para repasar, ¿no? Para revisar alguna cosa que esté en duda. Es que son 4 exámenes, así de diferentes cursos en una semana y media. Y está todo muy saturado. Mm, eh, Le voy a volver a comentar, pero yo creo que mejor vayan haciéndose a la idea de que el 29 va a ser el examen, ¿ya? Porque si el doctor nos dice otra cosa y nos cambia, por ejemplo, y que diga no, en todo caso, si no va a ser el sábado, en todo caso que sea el 27 o el 28, que me parece que es mucho peor para ustedes, ¿no? Más complicado, creo que se complican más las cosas. Yo lo voy a decir, pero ¿saben qué? Yo lo conozco al doctor, cuando a veces está así con esa idea de que quiere hacer una cosa, así se hace, ¿ya? Entonces, mi sugerencia es que ya vayan preparándose para el día 29. Yo, como les digo, he tratado de que hoy día hagamos los 2 seminarios para que el día de mañana terminemos las clases, para que en el transcurso de la semana, no sé si en una o en 2 sesiones podamos hacer una especie de repaso, ¿ya? No de la manera como lo estaba haciendo, porque creo que tal vez, trataba de resumir todos los temas y no es, creo, tanto así, sino, yo les recomiendo, mándenme algunas cositas o algunos temas en los que tienen más dudas para que en eso yo les pueda tal vez apoyar un poco más, ¿no? Darles un poquito más en esos temas y vayan pues un poquito mejor al examen. Eso es lo que yo podría hacer para poder apoyarles, porque yo lo voy a hablar, ¿ya? Porque el doctor hoy día está de turno en el hospital y yo también. Entonces lo puedo volver a comentar y a decirle. Pero si el doctor está cerrado, va a ser difícil que le haga cambiar de fecha, porque para decirle el día sábado me puso al principio algunos peros. Cuando le dije en la noche, para que no se afecten las clases, y ya el doctor aceptó. Por Ya, favor, doctora, dígale que estamos como con 4 exámenes para semana y media y no sería asequible para nosotros. Estaríamos muy saturados y también no nos iría bien en el examen. No creo que así como si tuviéramos tiempo para estudiar, por favor. Sí, doctora, también considerar el hecho de que no teníamos aviso todavía de la fecha, ¿no? Porque nosotros como delegadas con Kimberly estábamos armando justamente las fechas y pues el doctor no daba una fecha clara y que tal vez a última hora como que se diga y que esté eso entre 2 exámenes o entre 3 incluso nos perjudica bastante y ah, ujú. es Yo, un miren, poco yo les difícil. entiendo hasta cierto punto, pero la verdad es que, como les digo, yo también hablé con el doctor anteriormente y todavía no me había dado unas fechas. Me dijo, no, todavía no me falta recuperar una clase. Bueno, dije en todo caso, ya no le comenté al respecto. Le he vuelto a comentar y lo que me dice es esto, no, la otra semana sí o sí tiene que ser el examen.
¿Mm? Y bueno, pues tampoco es que no tenían la fecha, porque nosotros hemos ido avanzando también acorde a lo que teníamos que avanzar. O sea, nosotros no estamos atrasados ni estamos recuperando nada, ¿no? Si bien es cierto, el día sábado, pues por problemas X no se llegó a dar la clase, pero esa clase en sí, según el sílabus, se puede hacer en una sola, que es calcio, fósforo y magnesio. Con eso terminamos nosotros no estamos atrasados. Él me dice que también este sábado es su última clase de la unidad y que el día lunes, me parece, o miércoles, hace su seminario, su último seminario, y con eso también termina, me dijo. Entonces, yo lo voy a comentar al doctor, ya yo les voy a hacer llegar que si hay la posibilidad, ¿no? De cambiarlo, pero no creo que acepte hasta el 12, es muy complicado que nos acepte esa fecha, ¿ya? Y como les digo, lo más seguro es que el doctor nos va a decir el día 29, así que, ¿no? Vayan haciéndose la idea y más bien vayan preparándose bien para el examen, ¿sí? No es tan complejo, ¿sí? Prácticamente todo lo que nosotros estamos viendo de medio interno, ¿no? No es tan complejo como se diría. Lo hemos dividido en varias partecitas para que sea mucho más asequible, pero eso se puede incluso ver en un solo tema. Y los seminarios, pues, no es, ¿cómo decirlo? Tampoco muy complejo, ¿no? Sus compañeros hasta ahorita los 2 temas que han hecho lo han hecho, pues, bastante entendible, ¿no? Pero yo lo voy a hacer presente, pero no les aseguro nada, chicos. Así que yo les recomiendo mejor vayan estudiando, prepárense para el examen, ¿ya? Está bien, doctora, muchas gracias. Ya, el grupo que va a exponer, Sí, doctora, un momentito, por favor. gracias. Muy buenos días, doctora y compañeros presentes. Bueno, en esta oportunidad vamos a exponer lo que es el equilibrio ácido-base. Siguiente, por favor. Bueno, como contenido vamos a hablar lo que es el equilibrio ácido-base, los sistemas de regulación que van a actuar dentro de los equilibrios ácido-base, los parámetros que vamos a tomar en cuenta para saber qué trastornos vamos a encontrar, como la acidosis o alcalosis metabólica, acidosis o alcalosis respiratoria, algunas alteraciones mixtas en caso de no haber compensación o incluso dobles, triples, y posteriormente vamos a hablar, bueno, sobre algunos ejercicios. Entonces, comenzando, el equilibrio ácido-base va a ser aquel mecanismo fisiológico que va a mantener el pH dentro del rango de 7.35 a 7.45 para un adecuado funcionamiento, es decir, para que hayan buenas interacciones celulares, para que haya buena excitabilidad y todo ello lo vamos a explicar también. Entonces, dentro de todo ello vamos a encontrar conceptos como por ejemplo el pH, el cual va a ser la medida de la concentración de hidrogeniones. ¿Lo harán antes, por favor? Ok.
Para tomar en cuenta, bueno, vamos a tener una clasificación en donde se define como pH neutro 7 y respecto a ello vamos a tener ácido o alcalino en caso de que sea menor a 7, mayor a 7. Pero ¿por qué tomamos de referencia el valor de 7? Porque, bueno, se propuso una medida de acidez en la cual la concentración de hidrogeniones que sabemos que el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones es la representación básicamente del pH. Entonces, el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones es este logaritmo negativo de 1 por 10 a la menos 7. Si hacemos, bueno, si lo resolvemos, tenemos de que el logaritmo negativo de 1 va a ser 1, el logaritmo negativo de 10, el 7 pasa a multiplicar, y bueno, por todo ello vamos a tener de que este menos 7 va a ser por el menos, va a ser 7. Entonces, de ahí la clasificación y tomar en cuenta el 7 como neutro, ¿no? Agrándalo, por favor. Ok, entonces, por otra parte, también vamos a tener a los ácidos y a las bases. Entonces, los ácidos van a ser aquellas sustancias capaces de ceder iones de hidrógeno a una solución, y dentro de ellas vamos a encontrar a los ácidos fuertes y a los ácidos débiles. Dentro de los fuertes van a ser aquellos que se van a disociar completamente, pero van a ser poco comunes, y los débiles que van a disociarse parcialmente, tales como el ácido carbónico, que bueno, va a ser un amortiguador importante que lo vamos a mencionar más adelante también. Las bases, aquellas capaces de captar iones de hidrógeno. Y las fuertes también completamente se van a disociar y las débiles parcialmente. Y dentro de ellas vamos a encontrar a los amortiguadores como el amoníaco, como el bicarbonato, ¿no? Ahora, su importancia, porque va a actuar a nivel enzimático, va a ser esencial para las reacciones bioquímicas, también para el transporte de oxígeno, porque va a determinarnos la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, es decir, a un pH más ácido va a haber menor afinidad, a un pH más alcalino va a haber una mayor afinidad, y dependiendo de ello va a haber si va a ceder o no va a ceder a los tejidos, además de que también va a actuar a nivel de las actividades nerviosas y musculares, en lo que es la conducción nerviosa y así. Ahora, vamos a encontrar distintos mecanismos de regulación, dentro de ellos los amortiguadores de los líquidos corporales, la regulación respiratoria y la regulación renal. Entonces, los amortiguadores de los líquidos corporales vamos a encontrar varios, pero ¿para qué nos van a servir? Para neutralizar los cambios en la concentración de hidrogeniones, porque bueno, estos van a mantener la homeostasis y van a mantener la estabilidad del pH corporal dentro de los límites que ya hemos mencionado, para que no hayan estas fluctuaciones del pH y sean letales para el organismo en sí. Entonces, dentro de los amortiguadores más importantes encontramos lo que es el bicarbonato, que va a actuar de manera inmediata, es decir, de segundos a minutos. Su ubicación va a ser en el plasma sanguíneo, su función va a ser regular el pH a nivel extracelular. ¿Por qué? Porque lo menciono, porque el fosfato va a actuar a nivel intracelular. Bueno, continuando, su mecanismo va a ser el ácido carbónico, que se va a convertir en CO2, pero todo este mecanismo lo vamos a explicar más adelante. Ahora, su importancia, el principal amortiguador del cuerpo. Ahora, por otra parte, tenemos el fosfato, que también va a tener una acción inmediata, su ubicación a nivel intracelular y a nivel tubular. Porque, bueno, su función va a ser regular el pH intracelular y la excreción de los ácidos, es decir, acidificando la orina y regulando todo esto, lo que es el pH, ¿no? El mecanismo, intercambio de los hidrogeniones y sodio a nivel tubular. Y la importancia, amortiguador secundario, no tan importante como el bicarbonato, pero más va a tener su importancia cuando estamos ante un caso de acidez y en el medio intracelular. Por otra parte, tenemos lo que es la hemoglobina, que va a actuar, va a tener una acción rápida de minutos a horas. Su ubicación, lo sabemos, en los glóbulos rojos, su función va a ser regular el pH. Y el mecanismo, bueno, tenemos la desoxihemoglobina, la oxihemoglobina, la cual la desoxihemoglobina va a capturar más hidrogeniones y por ello va a regular lo que sería el pH. Esto también lo explicaremos adelante. La importancia
que va a afectar el pH durante la oxigenación y la desoxigenación. Y las proteínas también van a tener una acción inmediata, pero esto va a depender más de su concentración de las proteínas. Su ubicación en el plasma a nivel intracelular, función regula los cambios del pH por los grupos ionizables y en su mecanismo, bueno, haciendo enlaces de hidrógeno y los átomos cargados de las proteínas, bueno, básicamente su mecanismo de acción va a estar muy relacionado con ello, ¿no? Siguiente, por favor. Ok, entonces comenzando con con este mecanismo en sí, pero del bicarbonato, que va a ser el más importante. Entonces, tenemos a lo que es el bicarbonato, el cual va a ser el componente básico de esta regulación de lo que sería, o bueno, de la regulación de los líquidos corporales. El componente básico es importante mencionar. Al unirse con los hidrogeniones, va a formar lo que sería el ácido carbónico. Y este ácido carbónico, por medio de la anhidrasa carbónica, se va a disociar en CO2 y en agua. Esta agua, bueno, va a irse al agua metabólica y el CO2 se va a eliminar por medio de la respiración, al pulmón, etcétera, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta que el CO2 va a ser el componente ácido y el componente básico va a ser el bicarbonato. El CO2 también puede aumentar, y si este aumenta va a ser como que va a unirse también al agua, va a formar lo que sería el ácido carbónico y va a aumentar también los hidrogeniones. Entonces estos dos van a estar directamente proporcionales. Siguiente, por favor. Ok. Por otra parte, también tenemos lo que es la regulación respiratoria, en donde, bueno, vamos a tener a este bicarbonato que está acá, el cual va a estar en la circulación sanguínea y va a irse a los pulmones, en donde va a unirse con los hidrogeniones, y al unirse con los hidrogeniones va a formar lo que sería el ácido carbónico, ya lo sabemos, por medio de la anhidrasa carbónica, va a disociarse en agua y en CO2. Este CO2 en los pulmones va a hacer lo que sería el intercambio gaseoso con el oxígeno, y el oxígeno va a ingresar entonces, y el CO2 se va a eliminar. Entonces, este oxígeno va a ingresar a lo que es la hemoglobina reducida, esta hemoglobina luego teniendo ya lo que sería la oxihemoglobina, pero es importante mencionar que ya ingresando se va a eliminar lo que sería el hidrógeno. Ahora, teniendo ya la oxihemoglobina, está en su interior tiene lo que es el oxígeno. Entonces, esta oxihemoglobina va hacia los tejidos y por medio de la gradiente de concentraciones, que a mayor concentración va hacia un medio de menor concentración, ¿no? Entonces, el oxígeno va a ir hacia los tejidos, y este CO2 que también va a estar produciendo el tejido, los tejidos se van a estar produciendo el CO2, va a unirse a lo que es el agua y va a formar el ácido carbónico, y este ácido carbónico se va a disociar en hidrogenión. El hidrogenión va a ir hacia la hemoglobina y el bicarbonato va a eliminarse, o bueno, va a ir hacia los pulmones, pero en su trayecto hacia los pulmones se va a convertir en CO2 por medio de todo este proceso que les hemos hablado, y va a eliminar el CO2. Por otra parte, también este CO2 que está produciendo en los tejidos puede ingresar a la hemoglobina y va a formar lo que sería la carboxihemoglobina. Entonces, con todo ello que les he explicado, hay 3 mecanismos por los cuales va a haber el transporte del CO2, teniendo en cuenta, primero, que el CO2 puede eliminarse por medio del intercambio gaseoso, que es el primero. El segundo, que puede ser por medio de la carboxihemoglobina, que va el CO2 a la hemoglobina, se convierte en carboxihemoglobina. Esta carboxihemoglobina va hacia los pulmones y elimina el CO2. O también por medio del bicarbonato, que el bicarbonato va a convertirse en lo que sería el CO2, va hacia los pulmones y bota el CO2. Básicamente eso. Siguiente, por favor. Ok. Es importante mencionar que, como lo mencioné, los hidrogeniones y el CO2 van a estar directamente proporcional.
Los hidrogeniones pueden aumentar, van a unirse al bicarbonato, van a formar el ácido carbónico por medio de la anhidrasa carbónica, se disocian agua y CO2. Y este CO2 aumenta, pero también el CO2 puede aumentar, el CO2 se une al agua, se convierte el ácido carbónico, se disocia en un hidrogenión y en un bicarbonato, el hidrogenión aumenta, entonces si el CO2 aumenta, también aumentan los hidrogeniones. Ahora, ¿por qué menciono esto? ¿Por qué? Porque si el CO2 aumenta, entonces los hidrogeniones estarían aumentando y en el tronco vamos a encontrar lo que sería el núcleo cardiorrespiratorio, el cual va a ser, bueno, dentro de este núcleo cardiorrespiratorio también vamos a encontrar el núcleo de la respiración, el cual va a ser sensible a la concentración de hidrogeniones, de CO2, incluso también de oxígeno, pero no es el tema de hoy. Y bueno, sensible a la concentración de hidrogeniones. Y cuando este va a ser sensible a la concentración de hidrogeniones y este aumenta, entonces este núcleo de la respiración estimula a que se aumente la frecuencia respiratoria para eliminar este componente ácido, ¿no? Entonces acá tenemos lo que es esta imagen, si lo agrandas, por favor. No, la otra. ¿La de la curva? Ya. Ok. Acá tenemos lo que es la ventilación alveolar y el pH de la sangre arterial. Entonces, sabemos de que el pH de la sangre arterial va a estar entre 7.35 a 7.45. Y si este pH se acidifica, si disminuye el pH, entonces va a aumentar la ventilación alveolar. Entonces, cuando estemos en más o menos de 7.2 más o menos de pH, entonces la ventilación va a duplicarse, incluso en 7.08 también va a triplicarse y así, la ventilación va a aumentar para tratar de eliminar el CO2 que estamos teniendo, ¿no? Siguiente. Ok. También tenemos lo que es el control renal, que bueno, la regulación a nivel renal, bueno, va a ser más tardío, de 3 a 5 días. No lo mencioné, pero la regulación respiratoria va a ser más rápida. Ahora, acá tenemos lo que es el riñón, que si hacemos un zoom, vamos a tener las distintas partes, como el glomérulo, túbulo contorneado proximal, la CDG, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nos vamos a centrar en el túbulo contorneado proximal, en donde, bueno, vamos a hacerle un zoom y vamos a tener acá la célula del túbulo contorneado proximal. Acá vamos a encontrar la luz donde está pasando la orina. Entonces, acá nos vamos a concentrar. Entonces, nosotros vamos a excretar lo que sería el bicarbonato y también estamos excretando lo que sería el sodio. Y este sodio, al excretarse, se va a reabsorber por medio de este canal. Entonces se reabsorbe el sodio, pero se va a eliminar un hidrogenio. Entonces, este hidrogenio va a unirse con este bicarbonato que se está excretando y se forma lo que sería el ácido carbónico. Este se va a disociar en agua y en CO2. Y esta agua, se elimina por la orina. Y el CO2 va a ingresar a la célula y con el agua de a nivel celular y por medio de la anhidrasa carbónica va a formar lo que sería el ácido carbónico. Este ácido carbónico se disocia en hidrogenión y el hidrogenión otra vez se elimina y se forma lo que es el bicarbonato. Entonces, ¿qué estamos teniendo acá en el control renal? La secreción de hidrogeniones y la reabsorción de bicarbonato. Acá tenemos la reabsorción de este bicarbonato que estaba excretándose, pero por medio de todo este mecanismo ingresa a la célula y ya se está reabsorbiendo el bicarbonato. Y entonces la secreción de hidrogeniones por medio de que el sodio está ingresando a la célula y el hidrogenio está saliendo, ¿no? Entonces, importante mencionar de que cuando van a aumentar los hidrogeniones vamos a tener lo que es la alcalosis. Sin embargo, va a haber un tipo como de compensación, porque miren, si los hidrogeniones aumentan, entonces va a haber una mayor asociación con los bicarbonatos que se están eliminando. Entonces, va a haber una mayor reabsorción de bicarbonatos. Sin embargo, en un caso de que haya una disminución de los hidrogeniones, entonces estamos teniendo una alcalosis.
Entonces ya no hay hidrogeniones con los cuales el bicarbonato se pueda asociar y por lo tanto estos bicarbonatos se estarían yendo, ¿no? Se estarían perdiendo, ¿no? En la orina. Siguiente, por favor. Ok. Por otra parte, también tenemos la producción de nuevos bicarbonatos, en donde tenemos el CO2. Acá también estamos centrándonos en el túbulo contorno proximal en una célula, la célula del túbulo contorno proximal, y acá tenemos lo que es el intersticio. Acá nos tenemos que enfocar. Entonces tenemos el CO2, el cual está en el intersticio, ingresa a la célula, este se une al agua por medio de la anhidrasa carbónica, se forma el ácido carbónico, y este se disocia en un hidrogenión y se va a formar lo que sería un nuevo bicarbonato, producción de nuevos bicarbonatos, ¿no? Siguiente, por favor. Ok, para explicar todas las regulaciones que hemos hablado anteriormente, vamos a hacerlo, bueno, vamos a explicarlo o vamos a hacer algunos ejemplos para explicar mejor. Ok, entonces, en este caso tenemos de que el lactato está aumentando, también el beta hidroxibutirato. Sabemos de que al aumentar el lactato, entonces se producen más hidrogeniones, entonces se produce un medio más ácido. Entonces, la producción de estos nuevos hidrogeniones se van a regular con los bicarbonatos. Estos bicarbonatos se van a unir a estos hidrogeniones y van a formar el ácido carbónico. Este ácido carbónico se disocia en agua y CO2, el CO2, que se va a eliminar por medio de la respiración en los pulmones, ¿no? Sin embargo, si este proceso no se controla, entonces estos hidrogeniones van a ir aumentando, aumentando, aumentando y los bicarbonatos van a ir agotándose. Entonces, ¿qué va a pasar? Los hidrogeniones aumentan y en el tronco va a captar este aumento de hidrogeniones, entonces este centro respiratorio va a estimular a que aumente la frecuencia respiratoria para eliminar el CO2, para eliminar el componente ácido, ¿no? Sin embargo, si ya no hay como tal un control de todo ello, va a actuar a nivel renal, bueno, básicamente la secreción de hidrogeniones, la reabsorción de bicarbonato y la producción de nuevos bicarbonatos, como lo hemos explicado anteriormente. Siguiente, por favor. Ok, como segundo ejemplo, bueno, vamos a tener otro caso en el que haya, por ejemplo, un paciente con neumonía, con EPOC, con una crisis asmática, en el que el paciente esté reteniendo este CO2, entonces el CO2 está aumentando, se está acumulando. Entonces, este CO2 se va a unir con lo que sería el agua, se forma el ácido carbónico, se van a ir formando estos hidrogeniones y estos hidrogeniones van a ser, o sea, en el tronco, bueno, estos hidrogeniones van a estimular al tronco y este núcleo de la respiración va a aumentar lo que sería la frecuencia respiratoria, con el objetivo lo mismo de eliminar el CO2, pero no sería efectivo porque este proceso de neumonía, este proceso de POC no lo permitiría. Entonces, ¿quién actuaría en este caso para compensar todo ello o, bueno, para regular a nivel renal, ¿no? Con la producción de nuevos bicarbonatos, la secreción de hidrógeno. Bueno, en sí con la producción de nuevos bicarbonatos, ¿no? Siguiente, por favor. Ok, entonces ya descrito todo lo anteriormente dicho, vamos a hablar ahora sobre los parámetros. Acá, bueno, vamos a encontrar la concentración plasmática de hidrogeniones, el PCO2, el anión GAP y la concentración plasmática de bicarbonato. En lo que es la concentración plasmática de hidrogeniones, que nos determina lo que es básicamente el pH, que va a ser el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. Bueno, este nos indica lo que es en este equilibrio ácido-base, la alteración, la gravedad. Los valores normales va a ser de 7.35 a 7.45 y respecto a los hidrogeniones va a ser de 40 más menos 5 nanomoles por litro.
Acá vamos a tener a la importante fórmula de Henderson-Hasselbalch, el cual va a ser el PCO2 entre el CO2, que si tomamos en cuenta, el PCO2 va a ser directamente proporcional y el CO2 va a ser indirectamente proporcional. Y todo esto por 24 entre... todo esto por 24, que nos tiene que salir 40. Sin embargo, si este fuera mayor a 40, nos estaría determinando una acidosis, y si fuera menor a 40, una alcalosis. Que bueno, entonces de ahí sacamos de que el bicarbonato va a ser directamente proporcional al pH, porque cuando aumenta el bicarbonato, aumenta o sea, cuando aumenta el bicarbonato, entonces estaríamos entre una alcalosis y entonces aumenta el pH. Sin embargo, si el PCO2 disminuye, entonces estaría aumentando el pH, ¿no? Ahora, por otra parte, tenemos lo que sería el PCO2, que nos va a indicar lo que sería la respuesta ventilatoria, valores normales de 35 a 45. Y en pacientes críticos pueden observar valores de mayores a 70 o a menores a 18. Ahora, no se van a observar menores a 8 o a 12 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque el paciente entraría en una fatiga respiratoria, es decir, tantas veces respirar de manera tan profunda lo llevaría a una fatiga respiratoria, ¿no? Por otra parte, tenemos el anion gap, que básicamente nos va a servir para hacer el diagnóstico diferencial para los desequilibrios, sobre todo de las acidosis. Y bueno, el anion gap se va a definir como la diferenciación, o bueno, el equilibrio entre las cargas positivas y las cargas negativas. Valores normales de 12 más menos 4 miliequivalentes por litro, o también lo mencionan como 10 más menos 2. Y la fórmula del anion gap va a ser, como lo sabemos, el sodio menos la suma del cloro más el bicarbonato. Ahora, por último, tenemos la concentración de bicarbonato, que nos va a indicar los estados del estado de los sistemas de tampón. Valores normales de 22 a 26, un corte de 24, en pacientes críticos menores a 8 y mayores a 40. Siguiente. Ok, por otra parte, vamos a hablar sobre el enfoque clínico y sobre la gasometría, y además qué tenemos que tomar en cuenta para hacer un correcto diagnóstico. Entonces, para hacer un correcto diagnóstico, primero tenemos que saber de qué trastorno se trata. Si es una acidosis, alcalosis, metabólica o respiratoria. Si va a haber una adecuada respuesta secundaria, es decir, si va a haber una compensación para definir o para ponerle el nombre completo, si va a ser una acidosis respiratoria compensada o no. Y también saber si va a haber un trastorno mixto, ¿no? Y también cuál va a ser la causa subyacente por lo cual está provocando esta acidosis o alcalosis metabólica o respiratoria. El enfoque clínico, bueno, tenemos que analizar el contexto, historial de enfermedades, síntomas actuales, etc. En la exploración física, ver si el paciente está deshidratado, si está con signos de confusión, ¿no? Y bueno, la gasometría, que va a ser importante para tener estos valores del pH, del PCO2 y del bicarbonato, y saber de qué trastorno se está tratando, ¿no? Ahora, dentro de la gasometría vamos a tener la gasometría arterial y la venosa. La arterial, va a ser más exacta, más precisa, pero la venosa nos puede servir en casos de que querramos una gasometría de manera inmediata. Siguiente, por favor. Ok, por otra parte, vamos a tener las alteraciones primarias y la compensación, como ya lo mencioné. Vamos a tener, los valores normales del pH de 7.35 a 7.45. Cuando estos van a estar disminuidos, vamos a estar ante una acidosis, y esta puede ser tanto respiratoria como metabólica. En el caso de respiratoria, nos vamos a guiar por los valores del PCO2, y si estamos ante una metabólica, nos guiamos del bicarbonato. Entonces, si el bicarbonato va a estar disminuido, entonces estamos ante una metabólica. Si el PCO2 está aumentado, ante una respiratoria, acidosis respiratoria. Y lo mismo con la alcalosis, va a estar mayor a 7.45,
y si esta va a estar acompañada de una disminución del PC2 menor a 35, entonces estamos ante una alcalosis respiratoria, y si el bicarbonato va a estar aumentado mayor a 26, estamos ante una alcalosis metabólica. Ahora, la compensación, bueno, va a ser, bueno, una acidosis metabólica se va a compensar con una alcalosis respiratoria, pero estas compensaciones lo vamos a detallar más en los ejercicios. Y también tenemos algunas fórmulas de compensación para ver si se está compensando o no. Si lo agrandas, por favor. Ok, acá tenemos dos formas de compensación, en donde acá tenemos, por ejemplo, en la primera imagen tenemos el caso de una acidosis o alcalosis metabólica, en donde tenemos que por cada mil equivalente de bicarbonato que está disminuyendo, entonces también tendría que disminuir en 1.3 milímetros de mercurio del PCO2. ¿Por qué? Para que haya una compensación como tal, ¿no? Sin embargo, también podemos utilizar estas fórmulas en el caso de acidosis metabólica, de que optamos por el valor del bicarbonato, a este le multiplicamos el 1.5, le sumamos a más 8 y al resultado vemos, le aumentamos 2, le quitamos 2, y dentro de esos parámetros vemos si es la esperada con respecto al PC2 que el paciente está teniendo, ¿no? Ok, para detallar un poco más lo que sería el anion gap, como lo mencioné, bueno, va a ser el equilibrio entre los cationes y los aniones. Sin embargo, acá vamos a encontrar básicamente al catión principal, que va a ser al sodio, y a los aniones al cloro y al bicarbonato. Sin embargo, vamos a encontrar este espacio vacío. Este espacio vacío nos va a determinar lo que sería el anion gap, que es importante mencionar que el anion gap va a ser valor normal de 10 más menos 2. Sin embargo, también podemos optar por otra fórmula que va a incluir al potasio, teniendo entonces al sodio más el potasio, menos la suma del bicarbonato más el cloro, que su valor normal sería 12 más menos 4, ¿no? Y también tenemos lo que sería la brecha aniónica, que puede ser normal o baja, y la brecha delta, que va a ser la diferencia entre la brecha aniónica actual y la normal. Y eso va a ser utilizado sobre todo en trastornos combinados. Mm, Disculpe, doctora, Sí, hemos expuesto antes de que usted sortee, lo lamento sí, mucho. ¿Podría sortear, por favor? ya hice sorteo, no te preocupes. Gracias. Ay, gracias, doctora. Kiara Delgado, ¿está? Ok. Continúe, por favor. Y luego continúa Jeremy Oblitas. Sí, doctora. Ok, ¿ya? Listo. Continuando con esto, vamos a ver, debemos de recordar que, por ejemplo, bueno, dentro de esto vamos a ver un aumento de menos y un pH menor de 0.6. Que esto nos lleva a una disminución del bicarbonato. Bueno, vamos a ver los mecanismos. Dentro de esto tenemos lo que es la disminución. Bueno, como ya lo mencioné, va a existir un aumento de hidrógeno
lo que va a llevar a la disminución, ¿no?, del pH por debajo de 7. Entonces, como consecuencia de todo esto, el bicarbonato va a reducir lo que es debido a su consumo en el intento de amortiguar, ¿no?, lo que es el plástico. Además de eso, también el equilibrio entre gases se ve alterado, lo que activa mecanismos compensatorios, ¿no?, como son los teorías. Primero tenemos la introducción. Más que todo esto se da para poder eliminar el CO2 y así reducir, ¿no?, lo que es la resistencia. Y bueno, como respuesta tenemos que inicia en lo que es la primera hora y se completa de las 12 a 24 horas. Y como patrocinantes tenemos el aumento de la ácido, el bicarbonato de intestinal de renal y una disminución. Entonces, dentro de la resistencia debemos de recordar que las estaciones son iguales, es igual al español. Ahora, el valor normal de la unidad va de 8 a 12 en el equivalente. Y bueno, aquí es igual, ¿no?, la unidad. Este viene a ser igual el sodio menos el cloro sumado más el bicarbonato. Ahora, entonces, el crítico tenemos que tener en cuenta 2.5 miliequivalentes por cada 1 gramo por decilitro, que nos daría 10 gramos por litro. Ahora aquí tenemos otra clasificación que es el ácido de la unidad aumentado, o normal clorónica, donde pues tenemos un gasto de bicarbonato para obtener el ácido del ácido y el alimentación de donde tenemos una serie de bicarbonato. Esa puede ser otra cosa. No sé si calcula los dos externos y baja con el sobre 18 más un salvo sobre 18. Bueno, esto nos identifica dos grupos de cirrosis como el aumentado. Uno es con brecha osmolar normal y el otro es con brecha osmolar normal. ¿Puedes continuar, Jeremy? No sé, creo que no tiene buena señal su compañera. Sí, doctora, justo estamos coordinando en el grupo. Mi compañera Ana Paula va a exponer esta parte. Ok, ya. Sí, doctora, bueno, ya si quieren les explico otra vez, es que la verdad, fue una dificultad que no la previmos, pero pues bueno, ya entonces vamos a iniciar pues con lo que es la acidosis metabólica, que bueno, va a ser básicamente un trastorno ácido base caracterizado por un incremento de lo que es la concentración de los hidrogeniones a nivel plasmático. ¿Esto qué nos va a llevar? Nos va a llevar a un aumento de la acidez del plasma, por lo cual va a bajar los valores por debajo de los parámetros normales. Lo que se traduce pues en un pH menor a 7.35. Y no solamente se va a deber pues al aumento de la concentración de los hidrogeniones, se va a hacer principalmente por una disminución de la concentración plasmática del bicarbonato. Entonces, esta acidosis metabólica se va a compensar principalmente mediante lo que es la hiperventilación, la cual pues va a disminuir, como hemos visto anteriormente en los ejemplos, lo que es el dióxido de carbono mediante la expulsión pues, por lo que es la vía respiratoria. Esta respuesta más o menos tiene una eficacia, como podemos ver, de 1.2 milímetros de mercurio de PCO2 por cada miliequivalente de bicarbonato que pues disminuye.
Ahora, esta respuesta va a iniciar aproximadamente en 1 hora y se va a completar dentro de las primeras, pues, 12 a 24 horas después de que haya iniciado, pues, esta acidosis. Ahora, en cuanto a la patogénesis, esta tiene 3 mecanismos principales que no sé, Jeremy, si lo puedes ampliar un poco más abajo acá en la patogénesis, que son, principalmente a la izquierda. La generación de ácidos, el incremento de la generación de los ácidos, la pérdida de bicarbonato, ya sea por causa gastrointestinal o renal, y una disminución de la excreción renal de los ácidos. Y ahora sí, amplíalo otra vez, porfis. Ahora, entonces vamos a tener una clasificación. Esta clasificación se va a dar principalmente por 2 cosas. Por la presencia del anión GAP, por el anión GAP, que puede estar aumentado o disminuido, o bueno, normal, perdón, y el hiato osmolar, o la estrecha aniónica. Entonces, yendo primero con lo que es el anión GAP, su función principal va a ser mantener la electroneutralidad de lo que es el plasma. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que haber la misma cantidad de cationes que de aniones. Entonces, ¿esto cómo se va a medir? Este anión GAP, básicamente, como le explicó mi compañera, va a ser un cation junto con el cloro y el bicarbonato. Entonces, para sacarlo tendríamos que restar el sodio menos la suma del cloro más bicarbonato para sacarlo, lo cual nos daría un valor de entre 8 a 12 miliequivalentes. Y estos pues van a ser estos iones no medios en el plasma, que es una parte del cloro y el bicarbonato. Ahora, tenemos que tener en cuenta que en los pacientes que están críticos, como pues en casos de hipoalbuminemia, el anión GAP debe corregirse añadiendo 2.5 miliequivalentes por cada gramo por decilitro que se ha perdido de albúmina. Ya eso un poquito para destacarlo. Ahora, entonces, teniendo en cuenta esta clasificación del anión GAP, tenemos la que tiene el anión GAP aumentado, que son aquellas ácidas metabólicas llamadas normoclorémicas, en las cuales, pues, el gas de bicarbonato, pues, se da para taponar un acúmulo de ácidos. O sea, ¿eso qué quiere decir? Por alguna causa va a haber un aumento de ácidos. Entonces, el bicarbonato se va a gastar por tratar de unirse a estos ácidos y, pues, luego convertirlos en agua y en dióxido de cloro y mandarlos afuera, pues, mediante el dióxido de carbono. Y luego tenemos aquella que tiene un anión GAP normal, que van a ser llamadas las ácidos metabólicas hiperclorémicas, en las cuales la causa va a ser de por sí la pérdida del bicarbonato, que pueden ser, como hemos dicho, extrarrenales o renales, bien dichas. Ahora, pasando a lo que es el hiato osmolar o la brecha osmolar, esta va a ser la diferencia entre lo que es la osmolaridad medida y la osmolaridad calculada, que pues va a indicar la presencia de sustancias osmóticas no medidas como la intoxicación por alcoholes o drogas. Esto se va a ver principalmente pues en estas causas. Ahora, el valor normal de esta brecha osmolar va a ser menor a 10 miliosmoles por litro. ¿Y cómo se va a sacar? La fórmula para sacar esta brecha osmolar va a ser dos sodios más glucosa entre 18 más BUN entre 2.8. Esa va a ser la fórmula y esta tiene que salirnos menor a 10 miliosmoles por litro. Si no, en ese caso, pues, de que nos salga más, podemos sospechar de una intoxicación por alcoholes o drogas. A ver, entonces, teniendo esto, acá pues vemos, aquí está la clasificación por brecha osmolar y sin brecha osmolar, la cual pues ya le hemos dicho. Y bueno, ya solamente para destacar, cuando hay una brecha osmolar normal, más pensamos en lo que es una acidosis láctica, acetoacidosis o insuficiencia renal, y con lo aumentada, pues intoxicaciones por algún alcohol o drogas. Siguiente, por favor. Bien, entonces, ahora vamos a pues ampliar un poco más en lo que son las ácidos metabólicas con anión GAP normal, las cuales pues se originan, hemos dicho, por disminución de lo que es el bicarbonato. Y esto se va a compensar pues con la elevación de la cloremia. Ahora, esta elevación de la cloremia se va a ver principalmente por la acidificación de la orina. Y puede ser tanto positiva como negativa. Cuando es positiva, vamos a entender que el cloro va a ser mucho mayor que la suma del sodio y el potasio. Mientras que cuando es negativa, el cloro va a ser menor a la suma del sodio y del potasio. Entonces, las positivas, básicamente esas van a ser principalmente por las pérdidas gastrointestinales, mientras que las negativas por pérdidas renales, ¿ya? Para tener en cuenta estos dos grupos. Entonces, por pérdidas renales, pues podemos tener la diarrea, el ayuno prolongado, las fístulas pancreáticas intestinales biliares, el abuso crónico de laxantes, entre otros.
Y por otro lado, las que tienen pérdidas renales son principalmente por la acidosis tubular, ya sea esta tipo 1, tipo 2, tipo 3 o tipo 4, las cuales vamos a emplear en la siguiente diapositiva. Ahora bien, entonces, aquellas que tienen pues un aumento de cloro y hipercloremia, hemos dicho diarrea. Esto más que nada porque va a haber una acidosis hiperclorémica más deshidratación. ¿Por qué? Porque en la diarrea va a haber pérdida de agua, de electrolitos, y entre ellos se va a perder pues el bicarbonato. Entonces ahí se va a dar pues esta acidosis hiperclorémica más una deshidratación justamente por estas pérdidas de agua. Ahora, en el caso del ayuno prolongado, el mecanismo es mucho más diferente. Cuando hay un ayuno prolongado, pues va a haber una hipoperfusión tisular, lo cual pues va a conllevar al uso de piruvato y consecuentemente una acidosis láctica, ya que el piruvato va a producir ácido láctico. Ahora, para el tratamiento y bueno, las otras causas que también son similares a lo que es la diarrea. Disculpen por eso. Entonces, para el manejo se sugiere una administración de suero salino fisiológico y potasio. ¿Por qué? Porque también en estas pérdidas gastrointestinales se puede perder pues lo que es el agua y también el potasio. El bicarbonato se sugiere administrarlo en lo que es 1 entre 6 m intravenoso en las acidosis agudas que tengan un pH menor a 7.2. O también se puede, bueno, el bicarbonato natural es mucho más para lo que son las acidosis más crónicas, pero también se puede usar cuando el bicarbonato plasmático es inferior a 22 milimoles por litro. Ahora, cuando hablamos de aquellas acidosis metabólicas con anión gap normal, pero que sean negativos, o sea, que el cloro sea menor que la suma del sodio más el potasio, pensamos en las acidosis tubulares renales. Y tenemos, como hemos dicho, la tipo 1, la tipo 2, la tipo 3 y la tipo 4. La tipo 1 o la distal se va a caracterizar principalmente por lo que es un déficit en la secreción de hidrogeniones en el túbulo distal, lo cual impide pues la excreción adecuada de los ácidos. Y entonces, ¿qué pasa? No salen hidrogeniones, entonces todos esos hidrogeniones se quedan en nuestro organismo y de esa manera se acumula y provoca la acidosis. El tratamiento para se sugiere que se administre aproximadamente pues 1 miliequivalente por kilogramo por día de bicarbonato para pues poder solucionar en estos casos la acidosis. Ahora, en la proximal o tipo 2 hay una disminución ya también de la capacidad de la reabsorción del bicarbonato en el túbulo proximal. Hemos visto anteriormente pues que en el túbulo proximal se da lo que es la reabsorción del bicarbonato. Ahora, si es que bicarbonato no se puede reabsorber, claramente pues va a haber una pérdida. No va a ser suficiente bicarbonato para pues poder mantener el equilibrio ácido-base. Y entonces va a aumentar, secundario a la pérdida de bicarbonato, va a aumentar lo que es la cantidad pues, de hidrogeniones en lo que es el organismo. Y en este caso el tratamiento también va a ser con bicarbonato, pero se va a aumentar la dosis, va a ser de 3 miliequivalentes por kilogramo por día. Ahora, en la mixta o tipo 3, como dice su nombre, mixta va a ser básicamente cuando no hay secreción de hidrogeniones y tampoco hay reabsorción de bicarbonato. Entonces, como es mixta, no hay tratamiento específico, varía, podría ir desde 1 miliequivalente por kilogramo a 3 miliequivalentes por kilogramo, dependiendo pues de cómo vaya el paciente. Y en el tipo 4, o la hiperpotasémica, esta, como dice su nombre, se va a caracterizar más que nada por una hiperpotasemia, por un déficit de la excreción renal de potasio, por lo cual se va a acumular en nuestra sangre. Y cabe destacar, pues es una de las formas más frecuentes de lo que es la acidosis tubular renal. Ahora, también se puede asociar esta, en algunos casos, a la nefropatía intersticial y a la nefropatía diabética. Y pues esta acidosis metabólica que se presenta en estos casos suele ser hiperclorémica e hiperpotasémica, contrario a lo que pues pensaríamos. Además de eso, tenemos que tener en cuenta que la excreción de amonio va a estar disminuida y el pH urinario también se va a mantener por debajo del 5.5. En cuanto al tratamiento, también en la tipo 1 se ha demostrado que la molécula ADB7103 también tiene cierta eficacia. Ahora, en cuanto a los fármacos, la acetazolamida es un fármaco que va a inhibir lo que es la actividad de la anhidrasa carbónica en las células del túbulo renal, por lo cual disminuye la reabsorción del bicarbonato y va a favorecer su eliminación por la orina. Y bueno, algunas veces ayuda a reducir el exceso de bicarbonato en pacientes con
clorosis metabólica. Siguiente, por favor. Ahora bien, ahora vamos a lo que es la acidosis metabólica con anión GAP elevado, la cual principalmente se va a originar, bueno, van a ser las más frecuentes, cabe resaltar eso, y se origina por el incremento de la carga de los ácidos, traducción, aumento de las hidrogeniones en el cuerpo, y puede ser por una sobreproducción o por un descenso de su eliminación. Entonces, en sobreproducción tenemos por un aporte exógeno, por ejemplo, como son las intoxicaciones que hemos dicho, salicilatos, etanol, metanol, azufre, entre otras, o también por la producción endógena en nuestro mismo cuerpo, como pueden ser las alteraciones metabólicas. Ya hemos mencionado cetosis diabética por el mismo ayuno o por una cetosis diabética alcohólica, también las acidosis lácticas, la insuficiencia renal o inclusive la reactomiólisis. Y en el caso del descenso de su eliminación, esto es más que nada por la insuficiencia renal, como hemos visto en los casos anteriores. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ampliar cada uno de estos. Empezando pues con lo que es la cetoacidosis diabética, que como sabemos es una complicación de la diabetes mellitus. Esta se va a producir principalmente por un descenso de la insulina y un aumento del glucagón, con una hiperglucemia mayor a 300 miligramos por decilitro. O sea, la glucosa de lo que ya estaba elevada se va a elevar más, lo cual pues va a llevar a la cetosis diabética. Además de eso vamos a tener lo que son la hipercetonemia y la cetonuria, o sea, presencia de cetonas en orina. Y esto va a llevar pues también a una acidosis metabólica con un anión GAP elevado. Aparte de esas causas, así que por lo general podemos ver, hay otro tipo pues de mini causas que pues van a desencadenar una cetosis diabética, por así decirlo, las cuales pues pueden ser el etilismo o el ayuno prolongado que los mencioné anteriormente. Ahora, en este caso, el tratamiento es a la causa directamente pues para poder disminuir pues que se produzcan tantos hidrogeniones. Entonces, el tratamiento pues primero que nada una insulina para frenar la producción de los hidrogeniones, reexpansión de volumen extracelular y la corrección de posibles déficits de potasio que pueden presentarse en la cetosis diabética. Eso principalmente sería pues el manejo para la cetosis diabética que tiene ya pues una acidosis metabólica, aparte de los otros tipos de manejos que tienen, ¿no es cierto? Con el que ya hemos estudiado en semiología, un poquito. Siguiente, por favor. Ahora bien, vamos a ir por la acidosis láctica, que esta va a estar caracterizada justamente por un aumento del lactato plasmático mayor a 4 o 5 miliequivalentes por litro. La cual, pues la causa más común, esta es la causa más común de pacientes con acidosis metabólica, sobre todo en pacientes críticos. Ahora, vamos a tener dos tipos, la tipo A y la tipo B. La tipo A va a estar más que nada asociada a una hipoxia tisular, mientras que la tipo B no va a tener nada de relación a hipoxia. Esta tipo A va a provocar pues que por esta hipoxia tisular haya un aumento del ácido piródico y se metabolice a un ácido láctico, lo cual pues eleva la mortalidad. Es de las más frecuentes y las principales causas pues pueden causar lo que es una hipotensión. Bueno, las principales causas, perdón, de que se dé este tipo de acidosis láctica son la hipotensión, paro cardiorrespiratorio, el shock séptico, la insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar, anemia grave, intoxicación por CO2 porque ya hizo el paciente ejercicio. Ahora, en la tipo B, como hemos dicho, no se debe hipoxia. Más que nada, entre las causas principales hay una disminución del metabolismo hepático del ácido láctico. También puede ser por una hiperglucemia, una insuficiencia renal, el consumo de etanol, cáncer, insuficiencia de tiamina, tumores hematológicos, entre otros. Como podemos ver, no tiene nada que ver con la hipoxemia. Ahora, en cuanto al tratamiento, se sugiere pues la administración de líquidos intravenosos, antibióticos, pues en el caso de síndrome intestino corto, porque también se puede dar en estos, y pues el bicarbonato en el caso de acidosis grave, administrarlo. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya, entonces, ahora vamos a hablar de lo que son las intoxicaciones que van a ser producidas, pues, como sabemos, fármacos o tóxicos. Los más comunes, salicilatos, etanol y metanol. Que en el caso del etanol, puede inducir acidosis láctica y cetoacidosis. Los salicilatos más que nada producen una acumulación de lactato y cetoacidosis y también cetoácidos, perdón. Y el metanol que se metaboliza a ácido fórmico y de esta manera pues causa lo que es la acidosis láctica. Ahora, para el diagnóstico de estas intoxicaciones,
Primero que nada se debe determinar lo que es la brecha o el hiato osmolar, la cual ya sabemos, aquí está la fórmula, ya no creo que sea necesario describirla. En este caso, si encontramos una hiato osmolar, brecha aniónica, como quieramos llamarlo, mayor a 10 o 15 miliosmoles por kilogramo, se debe sospechar de una intoxicación por alcohol, sobre todo. Ahora, en cuanto al tratamiento, puedes ver un poco, Jeremy, el tratamiento, por favor. Va a depender pues, de lo que es, de cuál es la causa. En el caso de los salicilatos, Jeremy, amplíalo, porfis. Acá a la izquierda, porfis, amplíamela, no veo nada. Acá se puede ampliar. Ya, hecho de los salicilatos, pues no hay un tratamiento específico, pero más que nada se maneja un tratamiento de soporte. Y se da una descontaminación digestiva con un lavado gástrico y carbón activado. El caso del etanol, también estabilización, prevención de la absorción sobre todo, pero en este caso el etanol está contraindicado inducir al vómito. Se puede hacer un lavado de piel, lavado gástrico, pero no inducir al vómito. En el metanol, pues también estabilización, prevención de la absorción, y esta se caracteriza por no recomendar el uso de carbón activado y tratamiento específico en casi todos, dependiendo pues de cuál sea. Siguiente, por favor, Jeremy. Ya. Ahora, vamos a ir a la rapiomiólisis, que también es otra que pues acidosis metabólica que presenta lo que es el anión GAP elevado. El caso de esta, pues va a haber una destrucción muscular, ya sea por infecciones, traumatismos, intoxicaciones, etcétera. Hay una destrucción del músculo. ¿Esto qué va a provocar? Va a provocar la liberación de los hidrógenos, de los aniones de hidrógeno, de las células musculares y también una mioglobinuria evasiva ¿qué cosa va a hacer? Va a aumentar el deterioro de la función renal por justamente pues este exceso de mioglobinuria que no se puede desechar. Ahora bien, el tratamiento para va a dividirse pues, en dos, en una fase aguda y en los casos severos. En la fase aguda, principalmente vamos a tener que administrar lo que es una solución salina del 9% intravenosa, la adición de manitol y bicarbonato para alcalinizar lo que es la orina, mejorar el pH a un pH mayor a 6.5. De esa manera mejoran lo que es el aclaramiento de la mioglobina, y en los casos severos se puede sugerir lo que es la hemodiálisis o las terapias de reemplazo renal continua, pues para evitar, ya que va a haber un daño renal, ya sabemos que pues, la radiomiélisis es una de las causas pues, de falla, de injuria renal aguda. Siguiente, por favor. Ya, un descansito. Ahora sí. En cuanto a la insuficiencia renal, esta va a ser la acidosis metabólica con anión GAP elevado. Va a ser una de las complicaciones más frecuentes de la insuficiencia renal. Esto se va a ver principalmente en lo que son las nefropatías avanzadas, que entendemos que tienen un filtrado glomerular, un filtrado glomerular menores a 20 minutos por minuto, o sea, ya casi en etapa 4 a 5. Ahora, bueno, Ahora, esto ya sabemos, por una incapacidad del riñón para excretar la carga ácida diaria del amonio y los ácidos orgánicos. ¿Qué cosas pueden desencadenar esto? Complicaciones óseas, metabólicas, inflamatorias, endocrinas, una progresión de la enfermedad renal crónica y un aumento pues, de la mortalidad que ya da por si tiene la enfermedad. El tratamiento de elección va a ser siempre el bicarbonato sódico, el cual se va a administrar de 2 a 3 veces por día, y la dosis diaria inicial va a ser de 1 o 2 gramos. También se puede dar lo que es el citrato de sodio, que es un fármaco alcalinizante, pues para contrarrestar los efectos de la acidosis metabólica. Y también el Verimer, que es un fármaco nuevo con capacidad de unión a los hidrogeniones y de incrementar pues también el bicarbonato. Siguiente, por favor. Ahora bien, vamos a hablar de lo que es el cuadro clínico. ¿Cómo vamos a encontrar a nuestro paciente con acidosis metabólica? Principalmente van a ver un cuadro clínico más orientado a lo respiratorio, porque va a haber disnea y hipercapnia. ¿Para qué? Para sacar la mayor cantidad de dióxido de carbono. Y lo que vamos a encontrar en algunos pacientes que ya un poco graves va a ser lo que es la respiración de Kussmaul, que es una respiración característica pues, de lo que es la acidosis metabólica. Aparte de eso, también podemos encontrar lo que son las manifestaciones neurológicas, como lo son la cefalea, la disminución del nivel del estado de la conciencia, que pueden evolucionar a las convulsiones o incluso al coma. También vamos a encontrar aquellas manifestaciones que van a ser cardiovasculares, que por lo general se manifiestan cuando el pH es menor a 7.15,
que van a ser las arritmias ventriculares, la disminución de la contractibilidad cardíaca o incluso la hipotensión arterial, que esta sí va a presentarse sí o sí menor a 7.15 del pH. Ahora, también vamos a tener algunas manifestaciones crónicas que van a ser principalmente óseas, como es la liberación de calcio y fosfato en el proceso de amortiguación, óseo del exceso de lo que es pues, los hidrogeniones, lo cual va a desencadenar lo que es el raquitismo, la osteomalacia o incluso la osteoporosis. Ahora, para el diagnóstico, nuestros pilares van a ser los siguientes: la historia clínica, la exploración física y la gasometría arterial. La historia clínica porque pues vamos a ver si tiene antecedentes, pues digamos, alguna hepatopatía, tener diabetes, alguna insuficiencia renal, como hemos visto las causas. O incluso pues también pueden ser enfermedades gástricas, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, la exploración física. Principalmente vamos a encontrar qué cosa: el paciente agitado, con taquipnea, con taquicardia, con tiraje costal, va a estar respirando a más no poder. ¿Para qué? Para poder compensar. Ahora, y la gasometría arterial, básicamente para el pH, como está el bicarbonato, como está el PCO2. Vamos a tener ahora dos cosas importantes también: los criterios de severidad y los signos de alarma. Los criterios de severidad que se van a presentar principalmente pues va a ser la respiración de Kussmaul, que ya le hemos mencionado, un pH menor a 7.20 y una alteración del nivel de la conciencia, pues que ya nos está diciendo, oye, tenemos que tratarlo de una vez, si nos va a ir. Ahora, y bueno, los signos de alarma, que ya pues, sí, tipo, ya hay que tratarlo, si no se nos va fijo, son los siguientes: signos de mala perfusión, la hipotensión, las arritmias o inclusive el shock. Y como hemos visto, puede llegar incluso al coma, en los que son las acidosis metabólicas. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya. Ahora, el tratamiento. El tratamiento, nuestro objetivo del tratamiento va a ser de que en el caso de que sean unas acidemias graves, o sea, con el bicarbonato mucho menor a 7.15 por ahí, el objetivo principal va a ser elevar el pH al menos hasta 7.25 o superior a y incrementar la concentración de bicarbonato acético hasta aproximadamente 15 miliquevalentes por litro. Estas medidas están orientadas a minimizar los efectos tanto cardiovasculares de la acidosis, como lo hemos visto también, que son los efectos neurológicos y el resto de los efectos. Entonces, para esto, primero que nada, vamos a calcular el déficit de bicarbonato, el cual se calcula utilizando la siguiente fórmula, que es la de abajo. El déficit de bicarbonato va a ser igual a 0.6 por el peso corporal, que va a ser en kilogramos, por el bicarbonato deseado menos el bicarbonato medido. Eso nos va a dar cuánto, pues, bicarbonato nosotros necesitamos, pues, reponerlo. Y para calcular el número de la ampolla sería el bicarbonato por 0.3 por peso entre 20. Ahora bien, la reposición de bicarbonato debe ser la mitad del déficit que nosotros vamos a sacar en la fórmula en las primeras 12 horas. ¿Y esto cómo se puede dar? Mediante las dos siguientes presentaciones, ya que tiene pues dos presentaciones. Uno que es el bicarbonato 1M y el otro es el 1 entre 6, ¿ya? El 1M, que significa que es aquel pues, bicarbonato que por cada mililitro va a ser igual a un miliequivalente de bicarbonato. Y el de un sexto, si podemos decirlo así, M, es aquel que tiene 6 mililitros de un miliequivalente de bicarbonato. Entonces, dependiendo de eso, vamos a sacarlo cuánto de bicarbonato pues, le vamos a administrar al paciente, dependiendo de la ampolla y también dependiendo de cuál es su déficit de bicarbonato. Ahora bien, las indicaciones para lo que es el uso de bicarbonato intravenoso van a ser tres principalmente: lo que es la acidosis metabólica extrema con riesgo vital, que está caracterizada por un pH menor de 7 y un bicarbonato menor a 5 milimoles litro. El segundo sería la acidosis con compensación respiratoria insuficiente. Y el tercero, una hiperpotasemia severa acompañada de acidosis metabólica. Acá no se ve en la diapositiva, pero sí hay que tener en cuenta que a veces es necesario tener una corrección del déficit de potasio, ya que las acidosis metabólicas suelen acompañarse de esto. De hecho, se estima pues, que por cada disminución de 0.1 del pH arterial se puede observar un incremento en la concentración sérica del potasio, del 0.8 al 1.3 miliquivalentes por litro. Además de eso, también hay que tener en cuenta que si se corrige la acidosis, hay chance de que el potasio reingrese a las células, lo que puede llegar a una hipopotasemia, también grave, si no se monitoriza adecuadamente. Así que también hay que tener mucho cuidado con el potasio acá. Ahora, algunas complicaciones del uso del bicarbonato pueden ser la hipercapnia,
en el cual pues puede haber un aumento del CO2 venoso mixto, lo cual puede disminuir el pH intracelular, o sea, lo contrario de lo que queremos. Y también puede haber una acidificación del líquido cefalorraquídeo, lo cual pues va a empeorar mucho a nuestro paciente en lo que respecta a lo neurológico. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Ya, entonces acá tenemos un pequeño algoritmo del diagnóstico pues, de la acidosis metabólica. Entonces, tenemos una acidosis metabólica, ya sabemos que es metabólica. ¿Por qué? Porque hay un descenso del bicarbonato y hay un descenso del pH. Ya, entonces, ¿qué cosa vemos primero? ¿Es anión GAP elevado o no es anión GAP elevado? Si es anión GAP elevado, pues sospechamos pues, de una hipoxia tisular, acidosis láctica nos dice. Si hay presencia de cuerpos cetónicos en orina, en sangre, cetoacidosis. Si hay insuficiencia renal, pues ya, insuficiencia renal en los antecedentes, ya pues podemos sospechar en esta primera causa. Ahora, también tenemos que sospechar si el GAP osmolar está elevado o la brecha anémica. Si está elevado, fijo, intoxicación por algo, por algún fármaco, alcoholes más que nada, metanol, etanol, etilenglicol. Si está normal el GAP osmolar o la brecha anémica, podemos presentar en acidosis láctica, salicilatos o entre otros. Ahora, cuando el anión GAP está normal, tenemos que buscar cómo está la carga neta urinaria. Recuerden que les dije que hay una positiva en la que el cloro está mayor a la suma del sodio y el potasio y la otra es negativa. Entonces, si está positiva, o sea, el cloro es mayor, pensamos principalmente en pérdidas gastrointestinales, diarrea, ileos, sonda nasogástrica, adenoma velloso, fístula intestinal, ayuno, etcétera, etcétera, etcétera. Negativa, cloro menor a sodio más potasio, pérdidas urinarias, principalmente por la acidosis tubular renal, tipo 1, tipo 2 y tipo 4. O también la acetazolamida, que hemos visto que también disminuye el bicarbonato. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Entonces acá, pues, otra vez un poco, pues, para recordar, pues, las causas. Esto es más o menos como un resumen que podemos ver. En la que tiene el anión GAP normal por disminución de bicarbonato, siempre. Pérdidas digestivas, diarrea, drenaje, etcétera, etcétera, etcétera. O renales, dependiendo de cómo está lo que es el cloro. O bueno, la brecha aniónica. Y ahora, si está aumentado, es por aumento de ácidos, que puede ser endógena o exógena. Exógena, principalmente intoxicaciones, endógenas, acidosis láctica, cetoacidosis e insuficiencia renal. Eso básicamente sería lo más resaltante de este cuadro. Siguiente, por favor. Siguiente. Sí, le doy paso a mi compañero Jeremy. Bueno, para hacer un poco de dinámica la exposición voy a hacerlo un poquito rápido. Ya, bueno. Igual que se estaba hablando anteriormente, vamos a hablar pues de lo que viene siendo la alcalosis metabólica. Pues básicamente es una alteración que se caracteriza por la elevación de lo que viene siendo el bicarbonato y que está acompañado de un aumento compensatorio de la presión parcial de dióxido de carbono. Esto por una hipoventilación. Esto nos va a dar en sí un aumento del pH arterial por encima de los valores normales y más o menos cerca de límites superiores. A ver, ¿dónde está? Ya. Okay, ya. Bueno, la patogénesis de la alcalosis metabólica surge, pues, como ya les he mencionado, como el resultado del desequilibrio entre la producción, pérdida, regulación de los ácidos bases del organismo. Pues se habla de tres cosas que pasan principalmente. Primero, la excreción aumentada de ácidos. Segundo, el aporte excesivo de bases exógenas. Y tercero, la alteración de la excreción renal de bicarbonato. Ya. En lo que se habla sobre la excreción aumentada de ácidos, pues sea principalmente por la eliminación renal, que hay un incremento de la excreción de hidrogeniones, las pérdidas gastrointestinales de ácido clorhídrico y las pérdidas de líquidos ricos en cloro, como, bueno, en el tracto intestinal. Segundo, pues el aporte excesivo de las bases exógenas y también la retención de precursores aniónicos, pues esto principalmente se da debido a la administración excesiva de bicarbonato de sodio, citratos en las transfusiones o lactatos por vía intravenosa. Y finalmente, pues la alteración renal del bicarbonato que nos va a dar una hipovolemia o deficiencia del cloro, del anión cloro. Estos mecanismos pues van a
hacer principalmente que la eliminación del bicarbonato se vean inhibidos y va a hacer que perpetúe la alcalosis. Pues la etiología va a ser de diferente. La primera es por pérdida de hidrogeniones, la segunda es retención de administración exógena de oxígeno y la tercera es por alcalosis por contracción. Ahora, bueno, para hacerlo un poco más rápido, pérdida de hidrogeniones, pues va a haber pérdidas digestivas, que pueden ser vómitos o aspiración nasogástrica, uso excesivo de antilácticos orales, diarreas con pérdidas de cloro o hipopotasemia. Y las pérdidas renales, pues van a ser diuréticos de asa o tiacidas, el hiperaldosteronismo primario y secundario, alcalosis post-hipercápnica, dietas pobres en sal, y dosis altas de carbenicilina o derivados de la penicilina. También vamos a hablar del movimiento intracelular de los hidrogeniones, que nos va a dar pues lo que viene siendo la hipopotasemia y el síndrome de realimentación. En lo que viene siendo la retención administración exógena de oxígeno, pues vamos a tener el bicarbonato sódico que se va a dar en exceso, las transfusiones masivas de sangre, los expansores plasmáticos y los síndromes de leche alcalinos. Y por último, para hablar, bueno, para finalizarlo por la parte de alcalosis por contracción, vamos a hablar de los diuréticos de asa o tiacidas, las pérdidas gástricas en pacientes que cursan con acloridia y pérdidas en sudor en pacientes con fibrosis quística. Bueno, ahora, sobre la clínica de nuestro paciente, va a tener, bueno, principalmente va a presentar síntomas de hidratación, que vienen siendo la astenia, calambres musculares, mareos ortostáticos, estupor y letargia. Asimismo, va a haber síntomas en relación con los aniones y cationes que se están disminuyendo, que van a ser el calcio, el potasio y el magnesio. Estos suelen cursar con debilidad muscular, irritabilidad muscular, hiperreflexia, arritmias cardíacas e incluso en casos graves, pues se ha llegado a destacar la insuficiencia cardíaca. También hay síntomas de hipoventilación, como viene siendo la hipoxemia y la depresión respiratoria. A ver, para el diagnóstico de esta enfermedad, pues primero tenemos que ver lo que viene siendo la historia clínica con nuestra anamnesis. Tenemos que ver los antecedentes previos, trastornos renales, pulmonares o incluso metabólicos, el uso de medicamentos, cambios de dieta y presencia de síntomas como vómitos, diarrea, dificultad para respirar, debilidad muscular. A la exploración física, nosotros tenemos que buscar signos y síntomas de deshidratación, alteraciones neuromusculares, pues hallazgos respiratorios como braditnia, hiperventilación, cianosis, signos cardiovasculares. Asimismo, es importante que nosotros podamos tomar una gasometría arterial para poder darnos cuenta de que va a haber una elevación del bicarbonato, un aumento variable de la presión parcial de oxígeno y un pH arterial, y el pH arterial va a estar alto o en límites superiores, básicamente. A ver. Bueno, y para finalizar, pues, vamos a hablar con el tratamiento, que viene siendo básicamente la corrección de las diferencias. Esto en tal caso administrando los aniones que falten, o bueno, o dependiendo, bueno, asimismo tenemos que hablar del, bueno, de manejos de formas específicas como las formas salino resistentes, los pacientes con hiperaldosteronismo primario y insuficiencia renal con alcalosis metabólica grave. Me da un momento, doctora, tengo que ir a abrir la puerta.
Ya, bueno, doctora, ahora vamos a hablar sobre lo que viene siendo la acidez respiratoria, que es básicamente también un trastorno ácido-base, caracterizado también por la reducción del pH debido a una retención primaria del dióxido de carbono. Esto ocurre por una alteración de la vía de ventilación alveolar, y lo cual nos va a conllevar una hipercapnia y una incapacidad para eliminar el dióxido de carbono de manera adecuada. Esta condición puede ser tanto aguda como crónica. Pues aguda es que se desarrolla rápidamente, sin tiempo suficiente para la compensación renal, y crónica es progresiva con mecanismos renales compensatorios que van a aumentar el bicarbonato plasmático. Y asimismo desencadena dos respuestas: el tamponamiento intracelular y la respuesta renal. El tamponamiento intracelular pues va a ser una forma única de protección contra la hipercapnia aguda y se complementa en los 10 a 15 primeros minutos posteriores al aumento de la presión parcial de dióxido de carbono. Y la respuesta renal se va a dar por una hipercapnia crónica 3 a 4 días después. Esto va a producir un aumento de la excreción urinaria de amonio, acidez titulable y pérdida de cloro. La clínica, principalmente el paciente va a presentar síntomas neurológicos, respiratorios, cardiovasculares y generales. Neurológicos como somnolencia, confusión, desorientación, cefalea, letargo, estupor y temblores, espasmos e incluso llegar a convulsiones. Respiratorios, pues va a ser respiración lenta o superficial, o también llamada hipoventilación, dificultad para respirar y sensación de falta de aire. Los cardiovasculares puede presentar taquicardia, hipotensión, riesgo de arritmias, y en síntomas generales vamos a hablar de fatiga, debilidad y piel enrojecida y cálida. Para el diagnóstico de esta enfermedad, pues principalmente vamos a usar varias cosas. Viene siendo la radiografía de tórax, espirometría, electrolitos séricos, hemograma, un electrocardiograma, pruebas de función hepática y renal, cultivos, si en algún caso hay sospecha de infección, una tomografía computarizada de tórax y monitoreo de la saturación de oxígeno. Para el tratamiento de esta enfermedad, pues va a basarse principalmente en 4 pilares, que son la oxigenoterapia controlada, en la que tenemos que mantener básicamente la presión parcial de oxígeno mayores a 60 milímetros de mercurio, la ventilación mecánica, que se va a usar en casos graves de insuficiencia respiratoria, una corrección del pH con bicarbonato intravenoso. Esto se va a dar principalmente en acidosis mística, cuando el pH es menor a 7.10, y la administración va a ser con cuidado para evitar el rebote alcalinímico. El tratamiento de otras causas, pues obstrucción de vías aéreas, sobredosis de medicamentos y enfermedades neuromusculares. Ya, ahora para finalizando vamos a hablar de lo que viene siendo la alcalosis respiratoria. También un trastorno de equilibrio ácido-base, en donde se elimina mucho dióxido de carbono, mucho más dióxido de carbono. Esto va a resultar en una disminución de la presión parcial de dióxido de carbono en sangre arterial, lo que va a elevar el pH y va a reducir la acidez sanguínea. Este se da principalmente en casos de hiperventilación, ya sea por estímulos fisiológicos o patológicos. El organismo puede compensarlo de 2 formas principales, que vienen siendo la forma rápida y la forma renal, o también llamada prolongada. La rápida va a ser por movimientos de iones de hidrógeno desde el interior de las células hacia el plasma para reducir el pH, y la compensación renal va a ser que los riñones van a disminuir la absorción de bicarbonato y aumentar su excreción, así intentando normalizar el pH. Puede tener diferentes causas respiratorias, condiciones de hipoxia como grandes alturas, insuficiencia respiratoria, anemia, hipotensión. Puede haber factores emocionales y psicológicos como la ansiedad, ataques de pánico o el estrés agudo o crisis emocionales intensas. Se habla también de que el dolor y fiebre puede ocasionar esta enfermedad. Medicamentos y sustancias tóxicas como los salicilatos y estimulantes del sistema nervioso central. Alteraciones metabólicas hormonales como el embarazo, insuficiencia hepática, sepsis o pacientes chocados. Y otras cosas, por ejemplo, la hipotermia, hiperventilación y la recuperación de una acidosis metabólica. Pues la clínica va a ser similar a las otras. Van a tener síntomas neurológicos como mareos, vértigos, hormigueos, confusión, dolor de cabeza, pérdida de conciencia.
Síntomas musculares, calambres, temblores, espasmos respiratorios. La respiración va a ser rápida y profunda y va a haber sensación de falta de aire. Y en el sistema cardiovascular, pues vamos a hablar de las palpitaciones, taquicardias y dolor leve. Un momento, doctora, por favor. Ya bueno, doctora, voy a continuar. El diagnóstico se va a dar por historias, por historia clínica, la exploración física, gasometría arterial principalmente y el cálculo de coherencia del descanso del bicarbonato, que es crucial para distinguir entre formas agudas, crónicas y mixtas. Algunos exámenes complementarios que nosotros podemos usar son el hemograma completo, bioquímica sérica, radiografía de tórax, electrocardiograma para detectar arritmias, efectos secundarios de la hipocalemia, y algunas pruebas específicas podríamos usar la hipofosfatemia crónica. Bueno, para el tratamiento, el enfoque terapéutico principalmente se va a basar en el manejo de la causa, la corrección de la hiperventilación y el monitoreo. A manejo de la causa, pues debido a la ansiedad, debido a un dolor, debido a una fiebre, debido a la hipoxia, dependiendo de eso. Corrección de la hiperventilación puede ser la reinhalación del aire expirado. En algunos casos el uso de una bolsa de papel puede aumentar la presión parcial de dióxido de carbono. Y la ventilación mecánica, pues si el paciente está entubado. Y finalmente vamos a hablar de trastornos ácido-bases mixtos. Estas son alteraciones del equilibrio ácido-base que van a ocurrir cuando el paciente presenta más de un trastorno primario del equilibrio ácido-base simultáneamente. Esto pasa como resultado de una respuesta compensatoria. Cabe recalcar que estas combinaciones pueden ser complejas y van a requerir unos detallados mecanismos de compensación, y pues los tiempos de respuesta para su correcta identificación son comunes en pacientes hospitalizados, especialmente en pacientes en cuidados intensivos. Algunos ejemplos, pues puede ser la acidosis metabólica más alcalosis metabólica en situaciones de acidosis láctica, insuficiencia renal o tras vómitos abundantes. Las características claves son la coexistencia de un bicarbonato plasmático alterado que no concuerda con la compensación esperada. Otro trastorno puede ser una acidosis respiratoria más una alcalosis metabólica. Este va a ser un poco más habitual en pacientes que van a sufrir de EPOC y que reciben tratamiento con una dieta hiposódica, diuréticos de asa, tiacídicos o corticoides. Algunos riesgos de estos pacientes es que el bicarbonato elevado puede ser debido a la alcalosis metabólica perpetua, que va a perpetuar la hipoventilación. Esto puede agravar la insuficiencia respiratoria. Y algunas características que va a tener estos pacientes de la presión parcial de oxígeno, bueno, la presión parcial de dióxido de carbono va a estar elevada y el bicarbonato va a estar inadecuadamente elevado. Otros trastornos pueden ser la acidosis metabólica más alcalosis respiratoria, en intoxicación por salicilatos, en la insuficiencia hepática. Estos van a cursar con una presión parcial de dióxido de carbono inadecuadamente baja para el descenso del bicarbonato. Vamos a tener también alcalosis respiratoria más alcalosis metabólica. Estos pacientes van a ser muy graves y puede coexistir. Así como así que esta enfermedad se puede dar después de vómitos copiosos en pacientes embarazados. Va a haber una elevación simultánea del pH debido a la hipocapnia y pérdida del ácido clorhídrico. Y finalmente, en acidosis mixtas se va a reconocer por un bicarbonato descendido junto a un anión GABA aumentado en menor cantidad. Puede verse puede verse en pacientes en diálisis con alcalosis respiratoria o embarazadas con hiperémesis gravídica. Y finalmente, pues vamos a hablar del trastorno mixto triple de acidosis. Este se va a dar principalmente por acidosis metabólica con anión GABA elevado, pérdida de una alcalosis metabólica, sumado a una alcalosis respiratoria. Ahí termina nuestra exposición, doctora. Ya no vamos a hacer los ejercicios porque ya nos hemos pasado el tiempo. Muchas gracias. Y ya.
Está muy bien. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Doctora, disculpe, antes de continuar queríamos realizar algunos Ya. ejercicios que hemos puesto en las diapositivas. Por favor. Ajá, el Ya. ejercicio número 1. Ya. Ya ahí. Ya, tras todo lo mencionado en la exposición, hemos planteado ciertos ejercicios y, bueno, el primero es, paciente masculino de 75 años que ingresa en el servicio de emergencias, acude por intenso dolor en abdomen y ligera alteración de la conciencia, con una presión arterial de 80/50, con una frecuencia cardíaca de 50 latidos por minuto, la glucosa, y se le realiza ciertos exámenes de Haga y electrolitos. Entonces, nos preguntan, ¿cuál es la alteración ácido-base que está presente? Y además debemos hallar si está compensado o no. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Gracias. Ya, entonces vemos que primero debemos preguntarnos, ¿no? ¿Estamos ante un caso de acidosis o de alcalosis? Para esto debemos observar el pH. Y según los resultados del paciente en el AGA, nos muestran que el pH es de 6.9. Entonces decimos que está en un pH acidótico. Es aquí donde nos preguntamos, si estamos ante una acidosis, puede haber dos opciones, bien que el CO2 esté incrementado o el bicarbonato esté reducido. Entonces, nos preguntamos, vemos el AGA, vemos que el PCO2 está en valores de 32, por lo cual está disminuido y no vendría a ser una acidosis respiratoria. Ahora observamos el bicarbonato y vemos que se encuentra en valores de 8, entonces está disminuido. Por lo que vamos a ver que estamos en un caso de acidosis metabólica. Pero en este caso debemos preguntarnos si es que tiene un anión GAF elevado o normal. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Ya. Entonces, nosotros para hallar el anión GAF debemos realizar la fórmula que nos han explicado, que en sí es la diferencia de los iones positivos menos la suma de los iones negativos. Entonces, vemos que los valores de sodio es de 145 menos la suma de los iones negativos, en este caso 99, que es el cloro, y 8, que es el bicarbonato, y nos da un valor de 38. Y recordemos que los valores del anión GAP van a variar entre 8 a 12. Entonces, nos encontramos ante un caso de acidosis metabólica con anión GAP elevado. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ya respondimos la primera pregunta, que era qué alteración estaba presente, pero también debemos saber si es que esta está siendo compensada o no. Entonces, para ello vamos a utilizar ciertas fórmulas de compensación, la cual la más importante aquí va a ser la acidosis metabólica, o para esta, ¿no? Para esta alteración, que es la más frecuente, la cual se va a tratar en lo siguiente. La fórmula es 1.5 por el bicarbonato más 8, y el resultado debe ser más o menos 2. Entonces, para ello vamos a corroborar, ¿no?, los valores. Entonces, 1.5 por el valor del bicarbonato, que en este caso es 8 más 8, nos da un valor de 20. Entonces, si es que el valor del PCO2 está en un valor de 18 o 22, vemos que está compensada. Pero en caso del paciente, el PCO2 está en valores de 32, por lo cual podemos decir que esta es una alteración que no está siendo compensada. Siguiente diapositiva, por favor. A ver, regresa, por favor. Regresa un poquito más. Regresa. En la anterior, ¿crees? Ok. Ya. Entonces, aquí lo que ustedes están teniendo, ¿no? Lo que sus compañera ha realizado es, primero, valora cómo está el pH. ¿El pH está aumentado o está disminuido? De acuerdo a ello, ella dirá, ¿hay acidosis o hay alcalosis? Si está menos de 7.35, es un grado de acidosis. Ahora, lo que ella está haciendo es valorando en cuál de estas dos situaciones
acidosis metabólica o respiratoria se encuentra el paciente. Y está encontrando que lo que concuerda con una acidosis es el bicarbonato en 8, que va acorde con una acidosis metabólica, ¿sí? Pasar el siguiente, por favor. Y, ¿no? Obviamente, como lo hemos visto, el PCO2 está disminuido. Eso no va acorde con una acidosis, sino más bien como una alcalosis, en el caso de que estuviera solo, ¿no? Pero lo que está ocurriendo es que prácticamente, en el siguiente, por favor. Lo que está ocurriendo es que todavía la parte respiratoria no ha completado la compensación, ¿sí? Va a comenzar a reducir más o menos la parte respiratoria para que haya una compensación completa, se dice que tiene que pasar por lo menos unas 12 a 24 horas, ¿sí? Entonces, aquí lo que estamos viendo es que ha iniciado recién una compensación que ocurre de los 30 minutos, ¿sí? Por eso es que el PCO2 todavía se encuentra en 32. Para que llegue al valor que ella se está esperando para que haya una compensación, tiene que pasar por lo menos 12 a 24 horas. ¿Sí? Continúe, por favor. Bueno, tenemos el ejercicio número 2. Por favor, pasa a diapositiva. Ya. Tenemos un ejercicio, si alguien se anima a realizarlo, no está muy largo. Y también son las mismas preguntas. ¿Qué alteración está presente? Y hallar si es que está compensada o no. Les vamos a poner la fórmula. A ver, ¿quién se anima? ¿O los llamamos? ¿Nadie? A ver, Luis Alejandro. Bueno, doctora, primeramente el pH está por debajo de 7.35, lo que es una acidosis. Muy bien. Esta última es una acidosis, por lo que estamos viendo, el bicarbonato está disminuido, mientras que el PCO2 está presentando como tal una alcalosis, así que sería una acidosis metabólica. Bueno, con respecto a lo que será si esta última está compensada o no, bueno, de acuerdo a lo que será el PCO2 esperado en la fórmula que presentaron, y bueno, básicamente el resultado debe ser como tal 23 más menos 2, y el paciente está, bueno, el resultado era 23 más menos 2, que sería 21 a 25, y el paciente tiene 23. Por lo que esta última está dentro del rango esperado, por lo que es una compensación respiratoria adecuada como tal. Eso es una acidosis metabólica Compensada. compensada. Muy bien. Siguiente. Sí, lo que ha dicho su compañero. En efecto, ¿no? Lo que su compañero ha indicado, está con pH menos de 7.35, por tanto es una acidosis, ¿no? Entonces, o es acidosis respiratoria o es acidosis metabólica. Si estuviera el PCO2 incrementado, diríamos es una acidosis respiratoria. Pero como el bicarbonato es el que está disminuido y el PCO2 no va acorde con ello, sino con una alcalosis, como dijo su compañero, entonces es una acidosis metabólica, ¿sí? Sí, doctora. Tenemos un ejercicio más, no sé si es posible o si no, ya terminaríamos la exposición aquí, doctora. Como guste. Si no, a ver. Ejercicio número 3, por favor, compañero. A ver. Ya, a ver, Kimberly. Muy bien. Ya, doctora. Bueno, vamos a ver que el pH también está disminuido, entonces también sería una acidosis. Y en este caso sería una acidosis respiratoria, ¿no? Porque el PCO2 está aumentado. Exacto, ya.
Ya, en cuanto para ver si está compensada o no, no sé si le pueden poner la fórmula, por favor. Bueno, me parece que no estaría compensada, doctora. ¿Por? Para que, a ver, para que veas en una acidosis respiratoria la compensación esperada, ¿sí? Lo que tendrías que utilizar principalmente son unas tablitas, ¿sí? Para ver si es aguda o es crónica. ¿Te acuerdas? Sí, sí, doctora. Ujú. Ya, por cada 10 milímetros de mercurio, ¿sí? ¿Qué incrementa? ¿Qué es lo que ocurre con el bicarbonato? Aumenta 1 ml equivalente por Va a litro. aumentar, doctora. Entonces, por ello no estaría compensado porque está muy ¿Ha disminuido, doctora. aumentado cuántas veces? Más de 5 veces más o menos, ¿no? Aproximadamente unas casi 5 veces, ¿no? Y no ha aumentado aparentemente unos 5.000 equivalentes. Ahí está. ¿Sí? Sí, sí, doctora. Oh. Entonces, no está compensado, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Sí, doctora, quería hacer una consulta. Digan. Doctora, en el caso de las compensaciones, ¿se va a utilizar esta tabla de compensación con es decir, por cada mil equivalente, en el caso de acidosis que baja de bicarbonato, disminuye un 1.3 de PCO2 o con la fórmula? Porque nos mencionaron distintos doctores que con una era más precisa una o la otra, pero Claro, si hablas de precisión, pues no. Pero igual es útil. En el campo, cuando estés con el paciente, ambas. Si puedes, si te sabes la fórmula de memoria, perfecto. Pero si no, con lo otro también te puedes ayudar. Lo importante es determinar que está compensado o no está compensado, ¿sí? Porque al final eso te va a ayudar a determinar, uno, la causa y dos, cómo vas a tratar. ¿Ya? ¿Alguna otra duda o pregunta? Sí, doctora, buenas tardes. Disculpen, otros ejercicios estaba viendo también que había la presencia de otra fórmula, en este caso como del bicarbonato corregido. ¿En qué casos usamos esto? Y más que todo, eso sería mi pregunta, doctora. Claro, como le estaba comentando, ¿no? O sea, puedes utilizar ya las fórmulas, obviamente, ¿no? Ambas te van a servir, ¿sí? Ambas te van a ser de utilidad, ¿ya? Pero si no las tienes a la mano, por ejemplo, a mí me resulta bastante práctico, ¿no? Utilizar las tablitas que le estaba comentando a Kimberly, pero si se saben las preguntas o tienen las fórmulas a la mano, no hay problema, ¿ya? Obviamente, si hablamos de rangos de exactitud, pues no hay tanta exactitud en lo que es pues guiarnos por las tablas, pero es bastante útil, ¿no? Y en la práctica, a mí, bueno, me sirve bastante. A ver, María. Sí, doctora, respondiendo a lo que es la pregunta de la compañera, bueno, el bicarbonato corregido se usa cuando estamos ante un caso de acidosis metabólica. Y bueno, sería bajo la fórmula que ya le hemos mencionado, que estaba acá.
que es, bueno, tenemos la fórmula normal y la fórmula corregida. En el caso de la normal, que va a ser el exceso de bases por 0.3, algunos también lo mencionan con 0.5 por el peso en mililitros. Y bueno, eso nos va a dar el bicarbonato en mililitros, pero si lo queremos hallar con el número de ampollas, lo dividimos entre 20 ampollas. Y bueno, esto también nos mencionan de que lo podemos dividir o sea, el total en mililitros lo podemos dividir entre 3 y entre 2. En el caso de que sea entre 3, bueno, nos va a salir, digamos, un resultado de 83 mililitros y 83 mililitros, o sea, entre 3, ¿no? Y básicamente en la primera que se tiene que dar al paciente se tiene que dar en bolo. Y ya la segunda vez se tiene que dar los otros 83 mililitros que se tiene que dar en 6 horas, y los otros 83 mililitros se tendría que dar en 12 horas. Y así. Claro, sí, creo que entendí mal la pregunta, ¿no? Si estamos hablando de lo que es el tratamiento, definitivamente, pues sí, tenemos que calcularlo de esa manera, ¿ya? Había entendido que con respecto a lo que estábamos hablando anteriormente con sus compañeras. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada más? Bien, entonces mañana concluimos con la última clase de la unidad, ¿no? Y bueno, pues quedaríamos en la siguiente semana.